Jack the Ripper, nombre con el cual firmó las cartas que enviaba a Scotland Yard, en español Jack el Destripador, sembró el terror en las calles del East End de Londres entre septiembre y noviembre de 1888. Durante 10 semanas, el Destripador mató y mutiló salvajemente a 5 prostitutas en el llamado Otoño del Terror. De identidad desconocida, la prensa lo convirtió en una leyenda que aún continúa. En realidad no fue el primer asesino en serie de la historia, pero sin duda fue el primero en alcanzar unos niveles de semejante fama mundial, ya que diarios de lugares tan alejados como México y Nueva Zelanda hablaban de sus crímenes. ¿Y por qué tanta fascinación? Resulta difícil saber el motivo, pero muchos coinciden en que el nombre ha creado el inicio de toda esta polémica e intrigante historia, que lleva más de un siglo de antigüedad. Para otros fueron los detalles escabrosos ampliamente difundidos por periódicos acerca de cómo atacaba y descuartizaba a sus víctimas mutilando y arrancando sus órganos. Es así como los crímenes perpetrados por el siniestro personaje se pierden en las transitadas calles de una marginal zona de Londres y llenan de espanto y conmoción a una sociedad victoriana que nunca supo, en definitiva, quién fue en realidad el Destripador. Al Destripador han llegado a atribuírsele 14 asesinatos, algunos anteriores a 1888 y otros posteriores al mismo año, pero es solo en 5 crímenes donde no existen dudas de que fueron cometidos por el mismo homicida, las llamadas 5 víctimas canónicas, que fueron Mary Ann Nichols, 43 años, Annie Chapman, 47 años, Elizabeth Stride, 44 años, Catherine Eddowes, 46 años y finalmente Mary Kelly, 25 años. Todos estos asesinatos se produjeron entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. El último de ellos, el de Mary Kelly, fue con diferencia el más brutal de todos. Su cuerpo fue encontrado horriblemente mutilado en la cama de la habitación donde vivía. Mostraba un corte que iba desde la garganta hasta la columna vertebral y al abdomen se le habían retirado completamente sus órganos. Además, el corazón había desaparecido. Este asesinato creó el pánico absoluto en el barrio, haciendo estallar episodios esporádicos de violencia en la muchedumbre. Sin embargo, nunca más se volvió a saber del asesino, el cual salió de escena tan anónimamente como había entrado. No hubo más cartas ni más crímenes, parecía que Jack el Destripador hubiese abandonado la escena del crimen para siempre, y finalmente el caso fue cerrado en 1892, el mismo año en que el inspector encargado del caso se retiró. Al margen de la leyenda, lo único que hoy en día tenemos claro es que no se trataba de un delincuente cualquiera, pues sus hechos demuestran que era una persona con gran inteligencia y tal vez de una educación superior a la población de Whitechapel. Incluso puede que fuera alguien de clase alta. Tal vez tuviese un trastorno de la sexualidad o un trastorno mental que le provocase esa compulsividad y obsesión a la hora de cometer los crímenes. Su afán de reconocimiento y el hecho de que resaltase con las cartas enviadas a la prensa su inteligencia demuestra que también era una persona insegura y llena de complejos. Ya que el Destripador es el paradigma del asesino en serie, un fantasma que se pierde en la noche y la bruma londinense. Un hombre que nunca fue visto, que no pudo ser detenido y que su repentina desaparición no implica en absoluto que haya muerto. Un rasgo que le caracterizó es que se llevaba el útero de sus víctimas. De acuerdo con el perfil psicológico que hizo el PB1, Jack sentía un profundo odio hacia las mujeres, debido a que habría sido criado por una madre alcohólica y violenta, que se habría dedicado a la prostitución en la calle y que incluso habría abusado o permitido abusar sexualmente de él. Ante este cuadro es fácil deducir el odio que el asesino debía de sentir hacia las prostitutas borrachas y de mediana edad, en las cuales podría reconocer la figura de su madre. La extirpación del útero, el órgano de la maternidad, se interpretaría entonces como la voluntad del asesino de negar a sus víctimas la posibilidad de ser madres. Sobre la verdadera identidad de este homicida se barajaron infinitas hipótesis. Según una teoría, Jack practicaba la magia negra y asesinaba a sus víctimas como parte de un ritual. También se barajó que pudo ser un médico quien cometió los crímenes, enfurecido con las prostitutas que habrían contagiado a su hijo con una enfermedad venérea que luego le causó la muerte. Entre los sospechosos no estuvieron ausentes algunas celebridades, por ejemplo el polifacético Lewis Carroll, creador de Alicia en el País de las Maravillas. También fueron sospechosos el artista impresionista Walter Sickert y el pseudomédico estadounidense Francis J. Tambletti, cuya época de estancia en Inglaterra cuadra con la ola de crímenes. El caso más renombrado fue el del duque de Clarence, Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, al cual se le adjudicó un hijo con una prostituta. Como la noticia debía mantenerse oculta, el duque habría silenciado de manera macabra a todas aquellas meretrices que habrían sabido del hecho.